Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie Yel, que pronto se estrenará. In Love Forever, de esta pareja Lingor. Espero que puedan seguir acompañándome en los futuros spoilers. Te dije muchas veces que no pelees con tu nuera. Si todo sigue así y un día nuestra hija no aguanta más, no digas que no te lo he advertido. El padre hablaba como un observador neutral sin tomar partido. El señor podía ver claramente hasta qué punto su hija intentaba proteger los sentimientos de las demás personas, pero intentar complacer a todos parecía solo dañar su matrimonio. Aún así estaba contento de que la pareja hubiera logrado permanecer junta hasta ahora. No conocía todos los detalles de la vida familiar, pero siempre se sentía aliviado de ver a su hija Rancha con Pirracha. Cada vez que las veía podía sentir lo dulce y cariñosas que eran. Como padre, lo único que deseaba era ver que su hija fuera feliz, relajada, con los ojos brillantes y sonriendo. Sus mayores sonrisas y risas siempre surgían cuando estaba con Piracha. Si alguna vez se separaban, el padre temía que toda esa felicidad desapareciera para siempre. Dijiste que no habla mucho, ¿qué quieres decir? Me regañó todo el camino hasta aquí. Rancha se ha vuelto muy grosera desde que se casó con esa joven. Por eso no quería que se casara con ella. Antes su buena hija jamás le hubiera contestado, pero hoy todo lo que decía Rancha era hiriente. Le decía que no causara problemas ni que fuera grosera. Incluso dijo que Nin actuaba así, porque su madre fue quien iniciaba todo. Luego le advirtió que no fuera a su casa a menos que fuera realmente urgente. Nunca se lo habían prohibido, pero ahora lo repetía como si no quisiera que la visitaran jamás. Si eso no era estar perdidamente enamorada, ¿qué era? La madre se preguntaba de verdad qué había hecho esa chica para que Rancha se comportara de forma tan diferente y tan desagradable. En el pasado podía fácilmente sacar a Pirracha de su vista durante las visitas, pero hoy era ella misma la que había sido expulsada. Cuanto más tiempo permanecían casados, menos parecía a su hija la niña obediente que una vez había conocido. ¿Sería tan malo, pensó, desear que el matrimonio se desmoronara pronto? La madre quería recuperar a su antigua hija, la que nunca discutía, nunca cuestionaba sus pensamientos ni sus acciones. Desde que se casó, la joven se había vuelto lo suficientemente valiente como para alzar la voz, aunque con el tiempo se ablandaba, derramando lágrimas o fingiendo enfado. Antes de que Pirracha entrara a su vida, la madre nunca tuvo que mover un dedo para ganarse la compasión de su hija, pero ahora todo había cambiado. En estos días los ojos de Rancha, su madre, ya no era el número uno. Te mereciste una reprimenda por una vez. Piensa lo que dijo nuestra hija antes de que sea demasiado tarde, advirtió el padre, con un tono de genuina preocupación. La calma podía ser intimidante. La madre actuaba como si conociera a su hija mejor que nadie, pero creía que no entendía nada de Rancha. Parecía no notar las señales de advertencia que su hija llevaba tiempo mostrando. Tú también, Pon. No sé por qué adoras tanto a esa nuera. Y no intentes amenazarme, pase lo que pase. Una madre y su hija jamás podrían separarse. Aunque Rancha se enfade, al final y al cabo, una madre sigue siendo una madre. Creo lo que quieras, pero quien forme una familia siempre la pondrá primero. La madre se quedó paralizada por un instante, porque eso era precisamente lo que temía. Por eso nunca quise que Rancha se casara. Pero fuiste tú quien quiso que se casara con alguien que te probabas. Al menos así tendría un poco de tranquilidad. Si se casara con alguien que se llevara bien con ella misma, no con esa mocosa rica que una vez se había atrevido a insultarla en su rostro, ese lo hecho de mencionar el incidente la había enfurecido. Nunca olvidaría ese día, cuando Pirracha la señaló directamente y le lanzó palabras duras delante de todos. Era la primera vez que la trataban así. Fue entonces cuando comenzó su interminable ciclo de discusiones venenosas. Has estado haciendo comentarios hirientes y actuando de forma grosera desde que empezaron a salir, solo porque no te gustaba, no era lo que querías. Y finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, ella respondió y de repente se convirtió en la mala. ¿Cuándo hice eso? ¿Cuándo fui grosera? Todo lo que dije fue verdad. Dijiste que solo era una niña rica y malcriada que no podía hacer nada, que solo le haría más difícil la vida a nuestra hija, que se vestía como una mujer, que no era decente, que le gustaba salir de noche y que le gustaban las cosas caras. El esposo enumeró las cosas que recordaba, y eso era solo una parte. Pirracha había oído muchas más cosas, la mayoría dichas a espaldas de Rancha. Antes solo discutían delante de los demás de vez en cuando, pero ahora no se ocultaban nada, se enfrentaban abiertamente cuando toda la familia estaba reunida. Entonces dime, ¿tú no eras realmente en caja con todo eso? Si es de familia adinerada, pero ¿qué tiene de malo? Que le gusten las fiestas no la convierte en una mala persona. ¿Y qué tiene de especial ser aficionada al lujo? Así es su vida, su estilo, y en cuanto a su ropa, son tiempos modernos, ¿por qué debería importarte eso? Todo lo que el señor dijo fue igual que lo que Rancha ya le había dicho, pero con más suavidad y amabilidad. Pero la madre nunca había escuchado, sus palabras entraban por un oído y salían por el otro. Nunca reflexionaba.
El señor incluso le había dicho a su hija que fuera más firme con su madre, pero ella se negó, porque incluso alzar la voz un poco la hacía llorar o parecer dolida. Pero ahora parecía que su hija se había vuelto más valiente, al menos más que antes. Genial, padre e hija ahora hablaban exactamente igual. Es la verdad. Esa chica no es buena, no me importa lo rica que sea. No es la compañera de vida y de rancha, solo trae problemas. En ese momento su esposa parecía haber perdido la razón. La señora era demasiado parcial como para ver algo bueno en esa chica. Hiciera lo que hiciera su nuera, nunca lo aprobaría. Su antipatía se había acrecentado con el tiempo. El señor no veía ninguna manera de que las dos pudieran llevarse bien. Si Rancha y Pirracha querían una vida matrimonial pacífica sin drama constante, la persona atrapada en el medio tendría que ser mucho más firme. Desde que Rancha llevó a su madre a casa, la casa quedó solo con Pirracha dentro. Ella permaneció en silencio mirando el plato de almuerzo en la mesa, uno que ella sabía exactamente quién había preparado. Aunque ambas vivían en la misma casa, nunca comían juntas. Pero a pesar de eso, su esposa, con quien había discutido hace algunas horas, se aseguraba de que la comida estuviera lista para ella como siempre. Ella colocó el arroz frito con kimchi en el microondas. La verdad era que no quería aceptar la comida hecha por esa mujer. Podría haber salido a comer, haber pedido comida a domicilio, pero como ya estaba hecho, dejarlo intacto le parecía un desperdicio. Incluso si no quería aceptar el gesto, a veces tenía que dejar de lado su orgullo. Apoyada en la mesa con los brazos cruzados, esperó que el microondas terminara de calentar la comida. Sus pensamientos vagaban mientras permanecía allí en la tranquila cocina. Ella ni siquiera se dio cuenta de que la persona que solía ser su amada esposa ya había regresado y estaba caminando más cerca. ¿Aún no has almorzado, Nomnin? La voz que alguna vez amaba escuchar rompió el silencio detrás de ella, haciendo que Pirracha se estremeciera y girara bruscamente. La próxima vez no te excedas, nunca te lo pedí. La aspereza de su tono se había desvanecido ahora que su ira se estaba calmando y sus palabras seguían siendo defensivas, pero más suaves. ¿No dijiste que te gustaba el arroz frito con kimchi? Lo había cocinado porque era su comida favorita con mucho esfuerzo, aunque nunca le dieron las gracias y siempre oía la próxima vez no te molestes. Aún así, siempre que el tiempo se lo permitía, Ranchi seguía preparándolo. Al menos su esposa comía lo que le gustaba, aunque solo fuera para no desperdiciarlo. Me gusta, pero no tienes que cocinar. Puedo conseguir comida yo misma. La ruptura entre ellas había convertido el cariño en rechazo. Pirracha se negaba a aceptar cualquier gesto de bondad. Si tu madre descubre que su preciosa hija tuvo que entrar a la cocina para cocinarme, se pondrá furiosa. La mujer mayor suspiró, pero no discutió. Se acercó, tomó el plato de microondas y lo colocó sobre la mesa. Pirracha abrió la boca para detenerla, pero demasiado tarde. Lo dejó pasar sin querer decir más. Ella simplemente se sentó tranquilamente en su silla. Cuando termines de comer, por favor, deja el plato en el fregadero. La criada se tomó el día libre, así que lo lavaré más tarde. Sus palabras fueron casuales, sus manos estaban ocupadas sirviendo un vaso de agua. No levantó la vista, así que no vio a su esposa, parpadeando rápidamente, intentando contener las lágrimas. Pirracha llevaba la sensación que le subía el corazón. Viejas costumbres entre ellas le traían recuerdos. Escenas del pasado pasaron por su mente. Las cosas que su hermosa rancha dijo una vez, los tiernos recordatorios, el tono cálido. Esas palabras la hacían llorar con tanta facilidad. En el pasado ella habría respondido con una sonrisa y la mirada cálida y tierna de rancha la había devuelto con otra. Si no se hubieran casado, su romance habría terminado tan mal. No dejaba de pensarlo. Si hubieran seguido siendo novios sin unir sus vidas, ¿su familia habría mostrado un odio tan abierto? ¿Habrían llegado las cosas hasta tal punto? Pero entonces otra voz interior le recordó que no era como si nunca hubieran sufrido. La paciencia de todos tiene un límite. La explosión de ese día no fue culpa suya. Al final Pirracha seguía creyendo que enfrentarse a esa vieja grosera y rencorosa era lo correcto. Dile a esa vieja que en esta casa básicamente eres tú quien hace todo el trabajo. Yo no hago nada porque no sé cómo. Rancha no respondió, dejó el vaso frío sobre la mesa, se dio la vuelta y guardó la botella en silencio.